Hola a todos, mi nombre es John Jaime Hernández, bienvenidos a Pedagogía de la Liberación. Pedagogía de la Liberación, eso suena como muy religioso. Para entender la situación social de un territorio debemos entender también los elementos que motivan la interacción social, es decir, el porqué de las relaciones sociales y cómo éstas pueden entrar en conflicto. Ejemplo, para lograr suplir nuestras necesidades básicas como el comer y el vestir, debemos entrar en contacto con otras personas, bien sea para comprar los elementos o para intercambiarlos. Es de anotar que existe también una relación que, aunque no es directamente social, pero sí puede desencadenar también conflictos sociales. Hablo de la relación del ser humano con la naturaleza. De esto también estaremos hablando y trataremos de profundizar en videos más adelante. Estas relaciones sociales y sus conflictos han creado dos aspectos que marcan la historia de la humanidad: su desarrollo y quizás su desaparición. Hablo de las formas organizativas creadas para preservar una armonía, es decir, la política, y las formas como producimos lo que necesitamos para sobrevivir, es decir, la economía. Antes que nada, quiero aclarar que lo expuesto aquí está basado en teorías que fueron descritas o escritas mejor por personajes históricos. Algunos de ellos no solo trataron de explicarlas, sino trataron, o mejor, propusieron métodos para cambiarla. Ahora, mi intención es llegarle principalmente a ese sector de la sociedad que, para bien o para mal, sostiene el sistema actualmente predominante. Me explico, son las bases sociales, es decir, los trabajadores formales e informales, los que sostienen los sistemas políticos y económicos, consciente o inconscientemente. Y muchas de estas teorías y filosofías fueron escritas por personas en unos contextos diferentes, muchos de ellos alejados de la propia realidad que viven sobre todo las clases más desfavorecidas. También es pertinente decir que inevitablemente todo esto tiene principio principalmente en lo que se conoce como el antiguo continente, Europa y Asia. Esto lo iremos viendo poco a poco. Dicho lo anterior, empecemos. Sabemos por los libros de historia que el hombre en sus inicios era nómada, es decir, que se movía conforme o se movía tras la búsqueda de sus alimentos, principalmente carne o frutos. Luego empieza a frecuentar sitios o lugares donde le era más fácil conseguir esta alimentación. Es ahí donde empiezan a aparecer los primeros asentamientos en torno a lo que se conoce como la agricultura. A esta etapa se le conoce por algunos teóricos marxistas como el comunismo primitivo, o lo que la antropología bautizó como sociedad gentilicia, donde se desarrollaron formas de producción realmente rudimentarias, y con base en ello se establecieron las primeras formas de organización social, de acuerdo a los roles o labores que desempeñaba cada individuo dentro de la sociedad, cazadores o recolectores. Esto era una sociedad sin clases, sin propiedad privada y sin Estado. En el desarrollo de la agricultura ocurren dos cosas trascendentales. En primero, aparecen lo que se conoce como los excedentes, que no es más que los alimentos que sobran luego de que toda la familia o el clan, podríamos decir, se alimentaba. Como también empiezan a desarrollarse diferentes herramientas, principalmente para facilitar todo el desarrollo de la agricultura. En torno a estas dos cosas se desarrolla lo siguiente. En primera medida, las familias empiezan a desarrollar, sus clanes, empiezan a desarrollar algo que se conoce como el intercambio o trueque. Para muchos está la aparición de la economía. También empiezan a aparecer las primeras formas de propiedad privada. En ese momento podríamos decir que eran propiedades colectivas, que se basaban o eran las áreas donde las diferentes familias o clanes se desarrollaban toda su subsistencia, y de ahí pues obviamente salían a intercambiar con los diferentes clanes todos sus productos. Durante el desarrollo de esta forma de producción aparece lo que se conoce como el esclavismo y empieza a dividirse la sociedad en clases. En torno a esta forma de esclavismo se desarrollaron grandes imperios muy conocidos como el Imperio Romano o el Imperio Egipcio.
Luego aparece una forma de producción y un modelo político, que es el feudalismo con su modelo monárquico, en donde la sociedad se divide en tres clases fundamentales: el clero, la nobleza y el pueblo llano o los plebeyos. El clero, pues que era, digamos, esa parte de la sociedad religiosa, sabios, según eso supuestamente, y pues estaban encargados de lo que era la educación y de impartir los principios. La nobleza, que era esa clase guerrera, esa clase de comandantes que guiaban todos estos ejércitos, que protegían ese tipo de sistema, que protegían la monarquía en su momento, y claramente todo el sector, digamos, todos los feudos que hacían parte de dicha monarquía. Entonces este tipo de forma de producción y de organización desarrolló fuertemente la agricultura. De ahí empieza a desarrollarse una interacción, unas dinámicas sociales, digamos, con unas características. En torno, sobre todo, a los castillos, empiezan a desarrollarse en unas ciudades. Eran esas áreas donde se desarrollaba el mercado, donde se hacía intercambio de bienes o servicios, en su momento herramientas, en ropas, que los plebeyos, digámoslo así, intercambiaban o llegaban a las ciudades a intercambiarlas. Esto generó que apareciera una clase social, digamos, muy sobresaliente, que era lo que se llama o lo que se conoce como la burguesía. Esa clase burguesa, ¿no?, que viene del término burgues, de las burgues, que eran como ciudades nuevas, que aparecían así. Estas personas que eran, digámoslo así, comerciantes, que se fortalecen económicamente, se organizan junto con algunos artesanos y forman esta clase social. Fueron ellos los que financiaron las revoluciones, digamos, como la francesa, por eso se conocen como revoluciones burgueses, en donde ellos, pues con el poder que ya desarrollan a través de todo el dinero que logran captar, pues quieren una forma de gobierno diferente. En torno a eso es que se desarrolla la Revolución Francesa, y entre otras, aparece posteriormente del derrocamiento, podríamos decir, de estas monarquías, aparece lo que se conoce como los estados, como las repúblicas, digámoslo así. Bueno, aquí aparecen unas expresiones políticas en torno a todas esas diferentes expresiones políticas, de acuerdo a cómo querían su estado, cómo querían, digamos, que funcionara ese territorio y las relaciones sociales. En ese tiempo que transcurrió entre el derrocamiento de la monarquía y el establecimiento de los estados o las repúblicas, aparecen expresiones como el anarquismo. De esa expresión o de esa filosofía o propuesta o modelo estaremos dedicándole un video especial y estaremos hablando de él. Posterior a estos sucesos que tuvieron como cuna Europa y Asia, nace lo que se conoce hoy como la ciencia económica. Teorías que tratan de explicar estas relaciones que se dan en torno a suplir esas necesidades básicas o estas necesidades humanas, especialmente dentro de las urbes, que se conoce como, o las ciudades. En este cambio de formas de gobierno, en estas revoluciones, luego de esto es que podríamos decir que se desarrolla ese modo de producción que impera hoy en día, que es el capitalismo, motivado o desarrollado por esta clase social que es la burguesía, en unión con diferentes artesanos, diferentes expresiones de la sociedad, desarrollaron, aparecen las primeras empresas, fábricas, perdón. Es ahí donde las personas en las ciudades empiezan a encontrar trabajo. En estas fábricas muchas personas abandonan el campo. Ese es el desarrollo principal, el desarrollo del capitalismo. Hay una serie de acontecimientos que hay que tener en cuenta ahí, los iremos desarrollando poco a poco a medida que van los videos, las charlas. Posiblemente vamos a desarrollar unas charlas donde tendremos invitados para puntualizar ciertas cosas, ¿no? Esto es, digamos, son explicaciones
que se desarrollan de forma rápida, podríamos decir que somera, para tratar de avanzar y llegar al verdadero punto en donde queremos llegar, ojalá prontamente. Bueno, dejamos hasta aquí. Antes de seguir desarrollando todo este tipo de videos donde hablemos de las diferentes propuestas políticas y económicas que hoy se disputan, digamos, en el mundo, vamos a desarrollar un video donde estaremos hablando, aclarando diferentes conceptos. Posiblemente se nos vaya más de un video, estaremos hablando de Estado, democracia, economía, política, Estado social de derecho. Hay unos elementos que queremos que queden claros antes de seguir profundizando más en ciertos temas. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.